no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les quiero compartir también, fraternos de mi corazón, que esta mañana venía yo escuchando un podcast español donde entrevistan a un exorcista de España, el padre Elizondo, y él mencionaba las maneras que podemos protegernos del maligno. Primeramente, pues es con la gracia de Dios, alejando de nuestra vida el pecado y estar en gracia de Dios. Las oraciones, el agua bendita, y mencionaba algo que yo nunca había escuchado. Dice que escribamos en una tela, podemos escribir en una tela, si tenemos a las personas que pues ya tienen más ataques del demonio. Y los santos tenían muchos ataques del maligno cuando dormían también. Entonces dice que una práctica que se debe hacer o se puede hacer para protección es escribir en un pedazo de tela las bienaventuranzas. Y se me acaba de olvidar la otra cosa, eran dos cosas. Bueno, lo voy a volver a escuchar y se las voy a compartir por aquí con su viva voz del padre Elizondo, exorcista, donde él dice que escribamos en un pedazo de tela cada una de las bienaventuranzas y podemos ponerlas en una diadema o ponérnoslas en la pijama, dice, al dormir, y eso también es parte de la protección. Pero claro, la primer forma es estar en gracia de Dios. Y pues también otra de las formas es acudir a la iglesia, porque la iglesia tiene el poder a través que se lo dio el obispo a los sacerdotes, es sobre las oraciones que ellos hacen sobre estas personas que están siendo pues molestadas por el enemigo. Bueno, pues les pido perdón porque no es el padre Elizondo, es el padre Luzón. El que mencionaba, el padre Luzón exorcista, es el que mencionaba las formas que podemos protegernos de las acechanzas del enemigo. Y bien lo dice, son dos cosas, son escribir las bienaventuranzas y las 7 palabras dichas en Jesús en la cruz. Así que les comparto aquí del padre exorcista Luzón. Entiendo que la primera puerta es combatir el pecado, entonces vivir en gracia de Dios es imprescindible, eso es imprescindible. Pero luego a veces uno dice, ¿y qué hago yo cuando tengo un ataque? Pues este tipo de cosas. Las bienaventuranzas, recitar las bienaventuranzas. También el rezo de las 7 palabras de Jesús en la cruz. La invocación repetida de la oración de Jesús, del nombre de Jesús o de María. Lo que llaman la oración esicasta de los orientales. Jesús, Jesús en ti confío. Ven Señor Jesús, Señor ten piedad. Ese tipo de ejaculatorias tienen una fuerza exorcística impresionante. La repetición del nombre de San Miguel, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y otras maneras de alabanza que se nos puedan ocurrir, pues tienen una fuerza inconmensurable que los obligan a marcharse y eso. Luego hay pacientes que tienen especialmente ataques, a lo mejor por las noches, cuando están dormidos, pues yo les aconsejo siempre que cuando tienen pesadillas, vejaciones sexuales diabólicas, que escriban en tiras de tela las 8 bienaventuranzas o las 7 palabras de Jesús en la cruz, y una vez exorcizadas y bendecidas, emplearlas o bien como diadema o bien cosiéndolas al pijama para protegerse y para combatir al enemigo. Ese es un primer punto. El contenido, la dimensión exorcística que tienen las oraciones ordinarias. Después hay que redescubrir y aprender a ejercitar el poder liberador y sanador que tiene la Iglesia. Es decir, no basta con vivir en gracia. Hay gente que son santos y que han tenido ataques del enemigo. No basta para combatir la acción extraordinaria de los demonios, el bautismo perdona el pecado, la culpa, la pena temporal y eterna, pero no remedia sus consecuencias, como los sufrimientos, dice el catecismo,
la enfermedad, la muerte, las fragilidades inherentes a la vida, las debilidades de carácter, la inclinación al pecado que la tradición cristiana llama concupiscencia. Eso no te libera el bautismo. Es decir, para liberarse de esas otras consecuencias, de las actuaciones extraordinarias de los enemigos contra nuestro cuerpo, nuestro psique y nuestro soma, las dos partes del cuerpo, no basta cuidar la vida espiritual. Por más que eso sea, como hemos dicho, lo más importante y lo primero que acabamos de aclarar. Y esto, o sea, no basta eso. Pues claro que vivir una vida de gracia es lo fundamental, pero no es suficiente. Además, hay que combatir esas asechanzas extraordinarias con oraciones específicas de sanación física, de sanación interior y de liberación que se dirijan a cerrar las otras 5 puertas del enemigo. Recordarán que la semana pasada dijimos está la puerta del pecado grave, del ocultismo, del rencor, de los maleficios, de las heridas afectivas desde la concepción y las herencias de nuestros antepasados. Pues para cerrar, para combatir, no basta estas oraciones que hemos visto, vivir en gracia, recibir los sacramentos, tener una vida espiritual pujante, tener un acompañamiento espiritual, hacer un retiro, hacer una peregrinación. No basta. Hace falta oraciones específicas. Y entonces los ministros ordenados, los curas, los diáconos, hemos recibido una formación para administrar los sacramentos, para que hagan realidad el reino de Dios en el Espíritu. Pero no nos han dado formación sobre esos otros 2 poderes que ayer, que era el día de San Marcos, escuchamos, de sanar y de liberar el cuerpo, para acreditar esa verdad de la transformación espiritual que no se ve.